Bueno, y para empezar, Ok, ok. Espera. Pues, hola a todos, todas, todes. Déjame explicar. Ella es Fernanda Melchor, la magnífica, talentosa, estimada periodista, editora, autora mexicana y mucho más. Y esta música que están escuchando es llamado Son Jarocho, un estilo distinto de su estado natal, Veracruz. En 2017, ella publicó una de sus primeras novelas, Temporada de Huracanes, una historia que tuvo lugar en La Matosa, un pueblito ficticio de Veracruz. Un rancho drama por sus propias palabras, la novela se centra en la muerte de una mujer transgénero llamada La Bruja y basada en una noticia verdadera. A través de un vocabulario lleno de obscenidades y vernacular popular veracruzano, entramos por narrador omnisciente en las vidas de algunos ciudadanos, poco a poco revelando un crimen de pasión y deseo. Empezando con este asesinato y terminando con una lluvia catártica, Temporada de Huracanes es una novela que provoca un diálogo interno sobre femicidio, homofobia y un odio externalizado por parte de deseos ocultos que es clave para el mundo en que vivimos. Es una obra mundialmente reconocida y traducida en varios idiomas, por ejemplo, inglés, alemán, francés, italiano y mucho más. Además de eso, ella ha ganado y ha sido nominada por multitud de premios, incluyendo siendo parte del shortlist por la versión inglés para el International Booker Prize, un Leading Literary Award in the English-speaking world, como dicen ellos. Y también así es importante entender el contexto. Teniendo una autora latina mexicana en shortlist no es poca cosa por una industria editorial que publica y promueve mayormente autores blancos. Pregunté si todavía hace entrevistas sobre el libro y si quería hablar con un gringo universitario en cuanto al tema. Milagrosamente, ella me dijo que sí y aquí estamos. La entrevista fue una hora de conversación productiva, abordando temas como violencia de género, visibilidad trans, raza y mestizaje, tradición mística, brujería, representación literaria y cómo sus experiencias vividas han contribuido a la formación de un libro tan poderoso. Sin más preámbulos, aquí está. Que disfruten. Cuando, cuando yo estaba escribiendo Temporada de Huracanes, los personajes, yo tuve que crear esta comunidad, ¿no? Y sobre todo a los personajes principales, porque cuando yo leí la noticia de este crimen, yo solo sabía que había pues una persona asesinada, un asesino y dos cómplices. Entonces, en la nota decían que uno de los cómplices andaba en silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo con estos elementos que son casi al azar, porque era el poquito de información que tenía y con algo uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, así fue como empecé a construir la novela, que tú le prestas a tus personajes las cosas que tú tienes dentro, las cosas que tú has visto, las percepciones de la gente con la que creces, de los libros que has leído, de las películas que has visto, de la música que has escuchado. Entonces, constantemente tú estás tomando estas cosas y la verdad es que a veces no es muy consciente, al menos en mi caso. Yo hago mucho eso, porque el proceso de construcción de personajes siempre tiene algo que es muy, puede sonar muy mística, pero es como muy oscuro. Decía Mikhail Bakhtin que los personajes son dobles salidos de la noche de nuestras almas. Es como ese lado B de nosotros y como ese lado B de la gente que conocemos. Y a mí lo que me interesa mucho tiene que ver con que para mí, para que un personaje en una novela funcione, tiene que reproducir la ambivalencia humana. Es decir, no pueden ser solo malos o buenos, tienen que tener estos dobleces, estos claroscuros, estos pliegues que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Entonces, incluso los asesinos en temporada de huracanes tienen estos momentos de ternura, tienen estos momentos de vulnerabilidad. No pienso un personaje como Brando, por ejemplo, ¿no? Que es, la verdad es asqueroso y además tiene un dolor terrible que tiene que ver con que él no puede soportar sus propios deseos y que yo creo que es el corazón de la homofobia, ¿no? Estos deseos irreconciliables, ¿no? Contradictorios y que se oponen a lo que en una sociedad machista y misógina y homofóbica hemos aprendido, ¿no? Para él es imposible y para mí no, yo no imagino algo más doloroso que vivir con un dolor así dentro de uno, ¿no?
Imagínate, con un deseo que no se puede satisfacer. La noticia que yo leí en el periódico, siempre digo la persona que hacía brujería, porque en realidad la noticia hablaba de un hombre, era un brujo, ¿no? Y voy a hacer que la persona asesinada sea una mujer. Y pensé, eso es creo que muy interesante porque podemos usar el símbolo de la bruja como este símbolo, ya sabes, ¿no? De la mujer poderosa que aterroriza a los hombres y que entonces merece ser castigada. Pero, ¿sabes? Cuando estaba creando este personaje, como que algo no me gustaba, como que, porque además para mí era un pretexto de hablar del feminicidio, era algo que yo quería hablar, ¿no? Cómo una mujer puede ser asesinada en un pequeño pueblo en Veracruz y no pasa nada. Creo que el tema racial es un tema que tenemos todavía pendiente en México, ¿no? Cuando tiene que ver con la construcción del Estado-Nación, ¿no? Como México, como una nación mestiza. Y creo que esto ha hecho, bueno, nos unió como país, pero ha hecho también mucho daño. Entonces, se dice que los mexicanos no somos racistas, pero somos hiperracistas, ¿no? Y muy clasistas además. Y hay una clara ventaja para la gente que se acerca más al espectro de lo blanco, ¿no? Comparado con el espectro de lo indígena o de lo negro, ¿no? Y también, por supuesto, que hay afromexicanos, pero de alguna manera se les niega como este reconocimiento. Por ejemplo, la brujería es un asunto muy importante. Entonces, es como si tú no puedes hacer buena brujería si no eres de Veracruz. Esa es como la reputación que tenemos los veracruzanos, que los brujos son muy poderosos, ¿no? Entonces es un lugar donde estas creencias que están en temporada de huracanes son la norma, ¿sabes? No es algo, no es realismo mágico, no es fantasía, no es ficción, para la gente es algo muy real. En Veracruz es un lugar de México donde desde hace muchos años una persona trans puede ser una persona trans con su identidad bien visible y no tiene que esconderse. Entonces para mí era muy natural, ¿sabes? Eh, y yo lo que quería era como representar las dos caras, esta naturalidad, porque al principio como las mujeres aceptan a la bruja como la mujer que es, no te das cuenta tanto hasta que llegas a las partes donde los hombres rechazan esta identidad y entonces se empieza a hablar de que es más bien una persona homosexual, ¿no? Se empieza a presentar a la bruja como un hombre, pero es esta visión masculina y homofóbica y transfóbica la que lo ve. Por supuesto que hay catarsis, por supuesto. De hecho, funciona muy raro cuando uno escribe porque, al menos para mí, no digo que sea así para todos los escritores, yo tomo mucho de mí, ¿no? Cuando yo hago ficción, por supuesto que tengo que tomar cosas de mí, pero a veces uno habla cosas de las que no es consciente totalmente. Entonces, cuando yo acabé de escribir Temporada de Huracanes, yo tuve que ir a terapia. Me confrontó con muchas emociones que yo no estaba todavía lista para procesar. Entonces fue una época muy difícil, que todo estaba como en un mar congelado adentro de mí. Y es como si, para usar la metáfora de Kafka, ¿no? Es como si esta novela hubiera sido un hacha que rompiera ese mar, ¿no? Y entonces todo eso empezó a salir y fue aterrorizante. Entonces, no era solo la violencia que estaba a mi alrededor en México, sino era también esa violencia que vivía dentro de mí. Y ese dolor y esa angustia que estaba dentro de mí y que justamente salió con Temporada de Huracanes. Yo escribí Temporada tomando todos los riesgos que yo quise porque era la historia que yo quería contar, ¿no? Y tuvo éxito en todas partes, pero tengo que olvidarme otra vez de eso. Y es muy difícil. Y yo estoy segura que hace 20 años yo no hubiera tenido el éxito que tengo ahora. Yo estoy segura que hace 20 años a lo mejor me hubieran hecho muy buenas críticas y yo hubiera pasado a ser una oscura autora de la época nada más, ¿no? Pero he tenido mucha suerte de haber nacido en el momento en que nací y de estar en este momento, en esta particular, no me gusta pensar que todo lo debo gracias a mi talento o a mis libros, sino creo que también tiene muchísimo que ver lo histórico y lo coyuntural en esto. Y yo admiro muchísimo la literatura estadounidense. Creo que yo me considero una autora americana en el sentido panamericano, por supuesto. Entonces, que alguien de Estados Unidos me diga, wow, tu novela me parece lo máximo, para mí es un gran halago, ¿no? No tengo problemas con eso, ¿no? Al contrario, creo que cualquier autor lo que quisiera es justamente ser leído por más y más gente y eso es un sueño que para mí se ha cumplido.